Estamos dando. Únete a Libertópolis. #LiberHéroe. Libertópolis presenta a María Dolores Arias. María Dolores Arias. En Más Negocios. Más Negocios. Llega a usted con el apoyo de Intecap. Para un negocio completo, apóyese en Intecap. Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. FiberTech de Tigo Business. Es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Más Negocios y hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante del cual pues hemos hablado en otras ocasiones y ahora le vamos a dar seguimiento, y es respecto a la contratación por tiempo parcial. De eso vamos a estar platicando con nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, quien ya se encuentra en los estudios, y vamos a platicar con ella respecto a si ya es posible hacer esta contratación, dado que el año pasado pues el Congreso ya por fin había aprobado había emitido ya este decreto en el cual pues se autorizaba o se permitía esta contratación a tiempo parcial. Así que de eso vamos a estar platicando en el siguiente segmento con nuestra invitada. ¿Y qué les parece si arrancamos de una vez y empezamos con el tema de nuestra llave maestra, en la cual vamos a estar hablando respecto a cuáles son esos hábitos, sobre todo esos hábitos mentales, más que hábitos de los cuales podríamos decir de hacer, pero es como cómo generar esos hábitos, esas costumbres que nos ayuden a vencer el miedo. Y muchas veces vencer el miedo depende más de los hábitos que tenemos en cuanto a lo que pensamos que la realidad o que la situación de miedo que estamos enfrentando. Así que, ¿qué cosas deberías tomar en cuenta? ¿Qué pensamientos deberías desarrollar y crear como un hábito para vencer el miedo, la ansiedad, o incluso es sentirte angustiado o preocupado por las situaciones que enfrentamos en el día a día? Así que arranquemos con nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Hábitos. Bueno, uno cuando está bajo presión en el trabajo, quizá nos sentimos angustiados, ansiosos, con cierto temor, estrés, ansiedad, y esto pues es algo que podemos enfrentar y podemos tener durante pues casi que el día a día. En algunas situaciones se incrementa, en otros baja, pero es una situación que vamos a enfrentar, y el punto es cómo vamos a enfrentar esas situaciones, y de eso dependerá también cómo salimos, si salimos airosos, o si al final pues salimos vencidos, derrotados, con mucha ansiedad, y lo peor del caso es desgastados, totalmente desgastados. Entonces, una de las cosas que les podría servir para tener esa salud mental y tomarlo como algo muy importante, la salud mental a la hora de enfrentar el día a día en la oficina o en el trabajo, es primero imaginarse las cosas, en no tratar de resolver las cosas por uno mismo.
Esto es un grave error cuando tenemos alguna situación complicada. Cualquiera que sea este problema es tratar de enfrentarlo aislándonos. Y si bien es cierto, tenemos que tomar decisiones y a veces necesitamos tener cierto tiempo de paz, cierto tiempo de diálogo interno, sí es importante que en situaciones como la empresa aprendamos a manejarlo tomando en cuenta a las personas que hay alrededor nuestra, tomando en cuenta qué opciones podríamos tener, tomando retroalimentación y de ahí, si quieres, entonces te tomas un tiempo para decidir cuál sería el mejor camino una vez que has escuchado cuáles son las opciones, porque esto primero te va a ayudar a que manejes, a que puedas liberar esa tensión, esa ansiedad que puedas sentir durante esta situación, durante la resolución del conflicto o del problema, pero además te puede ayudar muchas veces a encontrar soluciones que ni siquiera te habías imaginado porque hay personas que no son de tu industria, que no son de tu carrera, que no están metidos en el día a día de tu negocio y ven las cosas de otra forma y pueden unir puntos que tú no habrías visto. Por ejemplo, si tú estás tratando de resolver un problema y hay alguien que es chef o alguien que trabaja por ejemplo, en un salón de belleza o de modas o hace cosas diferentes, pues te va a dar soluciones que tal vez ni te hubieras imaginado. Entonces no te aísles cuando estás enfrentando problemas porque lo único que haces es incrementar tu ansiedad y tu miedo. Lo otro es ser realista, ser consciente de lo que estás sintiendo. Así que pues si el aceptar lo que sientes es muy importante porque pues no debes negar cuáles son tus sentimientos, legitimarlos, o sea, decir, bueno, sí, estoy sintiendo esto, pero ojo, tienes que ser consciente para saber qué sientes, porque muchas veces sentimos, pero de una vez actuamos, ya sea explosivo, ya sea depresivo, ya sea atemorizado. Entonces, es reconocerlo y esto pues no te va a hacer más débil ni te va a quitar el valor que tienes, sino que te va a ayudar a entender cuál es la condición, qué es lo que estás sintiendo y cómo sobreponerlo. Por ejemplo, el miedo. Bueno, ¿miedo a qué? Ok, sí, siento algo. ¿Qué es? ¿Es miedo? Sí. ¿Qué me da miedo? Y entender esa situación te va a ayudar a dimensionar mejor las cosas. Porque a veces lo que nos da miedo son ideas que tenemos en la mente y que las dejamos que vayan hasta el otro extremo. Por ejemplo, resulta que vas al médico y te pide un análisis de sangre. Y entonces dices, me pide un análisis de sangre, seguro me estoy muriendo. Algo debe estar mal porque si me pide un análisis, las veces que he ido nunca me ha pedido un análisis, pero ahora me lo está pidiendo. Entonces, de plano, algo está mal. Y yo me acuerdo que la vez pasada cuando a mi tía le sacaron un análisis de sangre y resultó que tenía tal enfermedad y se murió. Imagínate hasta dónde llegaste por una situación. Entonces, es mejor decir, ok, ¿qué es lo que siento? Y enfrentarlo y tomarlo en cuenta que es importante reconocer tus sentimientos, pero también cómo vas a lidiar con ellos una vez que los identificas. Y lo otro es que hay cosas que se salen de nuestro control. Sí, sí y sí. Hay cosas que no podemos controlar y cuando nos centramos en las cosas que no podemos controlar, sufrimos y nos angustiamos porque las cosas no salieron como nosotros queríamos, a pesar de que sabíamos que eso no se podía controlar. Y siempre van a haber elementos que no podemos controlar. Obviamente tratamos de prever algunas cosas, pero hay cosas que no se pueden controlar. Por ejemplo, armaste una presentación espectacular y resulta que el día que la presentas el cable no funcionó. Pasa. O tienes una presentación y resulta que es al aire libre y ese día está nublado y puede llover. Sucede. Entonces hay que aceptar que hay cosas que no puedes controlar y entonces siempre puedes pensar cómo puedes aprovechar lo que se está sucediendo o lo que está pasando para poder manejarlo. Pero no trates de tener todo bajo control porque eso es imposible y vas a vivir con mucha ansiedad. Y también hay que, para manejar la ansiedad y el miedo, hay algo muy importante que debes tomar en cuenta y es cuidarte a ti mismo como una práctica. ¿Cuántas veces te has cuidado? ¿Cuántas veces te has dedicado tiempo a ti? ¿Cuánto tiempo te has dedicado? Y esto prácticamente es que tú busques actividades que te den tranquilidad, que te den paz. ¿Cuánto has hecho algo porque
simplemente porque te gusta. No sé, cocinar, escuchar música, leer un libro. Un libro que a ti te guste, no es porque sea de trabajo, que puedas colorear, que puedas caminar en un lugar, en un bosque, o caminar en la calle observando las plantas, observando los edificios. ¿Cuántas veces has hecho cosas que te traigan paz, que te den tranquilidad y que las disfrutes? Es muy importante que si tú quieres vencer el estrés, el temor y toda la ansiedad que te genera el día a día en la empresa, en el negocio, te des tiempo para relajarte, para cuidarte, para hacer cosas que te hagan sentir con mayor energía. Así que estas son algunas de las propuestas que te tengo. Una muy importante, y esta la estuvimos hablando el mes pasado, que fue el tema que tomamos todos los miércoles, era practicar mindfulness o practicar meditación. Practica la meditación, es una forma muy, muy fácil, muy efectiva y también muy barata de aquietar tu mente, de aquietar tus sentimientos, de aquietar tu miedo, de traerte un poco de paz, de decir, ok, tiempo. No sé si a ustedes les ha pasado que en alguna reunión, alguna actividad o alguna discusión, esto ya se salió, ya no hay ningún sentido, solo es un caos y no se llega a ningún lado, y entonces alguien dice, tiempo, y detiene todo. Bueno, pues eso es básicamente, es calmar tu mente, enfocarla en algo, y desconectas, por así decirlo, porque estás enfocado en tu respiración, por ejemplo, durante unos minutos, y eso te ayuda a tener una mayor claridad. Así que espero que te hayan servido estos consejos. Si quieres el artículo completo, con muchísimo gusto te lo puedo enviar. Solo pasa a mi página MDA30 en Facebook, es MDA30 en Facebook, y te la mando con mucho gusto. Si dejas un like, me encantará. Así que déjame un mensaje y con mucho gusto te mando este artículo para que tengas y seas un maestro en enfrentar el miedo, la ansiedad y las preocupaciones. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la PINA me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia. Queremos trabajar. Solo yo no puedo salir de adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. ASEMIS. A solo 40 minutos de la ciudad, encuentre el descanso que usted y su familia merecen. Hotel. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de INTECAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Te esperamos. Apoyamos tus ganas de crecer. Incorpora tecnología para que tu negocio avance a un ritmo más rápido. Obtén estabilidad y velocidad empresarial con FiberTech. El Internet a través de fibra óptica de Tigo Business. Desde 6 megas y telefonía ilimitada por 629 quetzales sin contrato. Para mayor información, marca al 2428-0099 o visita www.tigobusiness.com.gt. Tigo Business, una solución para cada negocio. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos.
regresamos a más negocios y quiero aprovechar para pues recomendarles o contarles de esta opción que tiene Tigo Business ahora con FiberTech. Es una opción de internet por fibra óptica. Esto lo hace más estable, también lo hace confiable y seguro. Así que esta opción de FiberTech también incluye telefonía fija con llamadas ilimitadas a todos los operadores y beneficios gratuitos adicionales como la página de Facebook y tu correo electrónico con tu dominio. Esto es sin contrato, mayor cobertura y mejor señal en FiberTech de Tigo Business. Para tener mayores informes, entras a tigobusiness.com.gt, tigobusiness.com.gt y ahí buscas FiberTech y encuentras una muy buena solución, ya que te ayuda a tener un buen internet y además manejarlo acorde a tus necesidades sin contrato. Ya está con nosotros nuestra invitada, Heidi Chinchilla Trampe. Ella es directora de Legal Center y con quien vamos a platicar respecto a este tema de jornadas laborales a tiempo parcial. ¿Cómo estás, Heidi? Bienvenida. Hola, María Dolores, qué gusto estar contigo nuevamente, de verdad. Pues muchas gracias y qué bueno que vienes con nosotros. Y ya hemos platicado de este tema, que es el convenio 175 de la OIT, que habla acerca de las jornadas de tiempo laboral y que pues no sé si se aprobó, se ratificó o cuál es la palabra, con el decreto 2/2017. Así es. En efecto, el convenio 175 fue ratificado el año pasado, en el 28 de febrero del año pasado, y tal como lo comentábamos en un programa anterior, es 12 meses después que se ratifica que ya el convenio pues entra en vigencia en el país que lo ratifica. Entonces es del 28 de febrero de este año en el que el convenio pues ya entra en total vigencia. ¿Podemos decir entonces que ya está en vigencia? O sea, en marzo habría entrado en vigencia. 28 de febrero, en efecto, ya era la fecha en la que podía entrar, ya está en vigencia. Y entonces, si esto fue hace casi ya un mes, más de un mes, ¿qué se necesita? O sea, sí se puede utilizar, pero recuerdo que en algún momento hablábamos de si iba a haber un reglamento o no iba a haber un reglamento, que se estaban poniendo de acuerdo, que sí, que no. Al final, después de un año, ¿qué pasó? Mira, este es un tema bastante álgido y la verdad es un tema muy complejo de tocar. Justamente, pues hemos estado en muchas discusiones con algunas personas de la OIT, personas del Ministerio de Trabajo. En el doctorado, pues tuve mucha oportunidad de tener otros criterios, pero el tema es de que el convenio ya está. La pregunta es cómo le vamos a dar vida, ¿verdad? Y para esto vale la pena que recordemos lo que yo te había mencionado con anterioridad, y es que lamentablemente Guatemala ratifica convenios porque nos gusta salir lindos en la foto que yo te contaba, ¿te recuerdas? Es como el momento en el que, bueno, ¿quiénes van a ratificar convenios? Pues entonces Guatemala levanta la mano, nunca evalúan si realmente, nuestros representantes no evalúan si realmente Guatemala está preparado para la aplicación del convenio. Es importante mencionarte que dentro de esta aplicación del convenio muchas veces los convenios no pueden ser pues aplicados de forma idónea en Guatemala. Nosotros deberíamos de tener, justamente hablaba con una persona de la Organización Internacional del Trabajo y me decía que previo a ratificar convenios deberíamos de dar todo el andamiaje legal y hacer toda la estructura legal para poder darle viabilidad al convenio. En efecto, este convenio es un convenio que pues, entró en vigencia en 1998, el 28 de febrero de 1998, y 19 años después pero lo ratifica Guatemala. Y lo interesante, y es que yo quiero que sepas, es que solo según las estadísticas de la página pues, la oficial de la Organización Internacional del Trabajo, son solo 17 países que lo han ratificado. Pues algunos comentan que son 19, pero yo pues tuve la oportunidad de investigar y eran 17. Y entre estos 17 países, solo un país latinoamericano lo ha ratificado. ¿Y adivina quién es? Guatemala. Guatemala, así es. ¿Pero eso no nos da ventaja? Sí, no. Yo lo que creo es que es un convenio pues muy noble en su estructura y muy bueno, pero está hecho para una economía de un primer mundo. Es decir, nuevamente nos enfrentamos a lo que siempre hemos hablado en esta cabina, y es Guatemala tiene legislación de primer mundo para un país de tercer mundo. Nuestro andamiaje legal no lo permite. La Constitución Política de la República, en el artículo 102, inciso G, regula de que las jornadas, regula las jornadas y dice que aquel trabajador que labore menos de 44 horas y para efecto de pago de 48, por convenios entre el patrono y el empleado o por situaciones legales, deberá de pagarse el salario mínimo. Y asimismo lo regula el artículo 120 del Código de Trabajo. Entonces resulta que nuestro andamiaje legal está un poco complejo. El convenio está, ahora la pregunta es cómo le vamos a poder dar vida.
el Ministerio de Trabajo ahora ya está recibiendo contratos por hora, porque ya debería de poderlo recibir. En efecto, el convenio está vigente. La pregunta del millón está en cómo es que se va a dar viabilidad a un contrato así cuando estamos hablando de una jornada a tiempo parcial. Entendamos, las jornadas de tiempo completo, que es a las que se refiere el convenio 175 cuando la regula, dice que las jornadas de tiempo parcial son aquellas que se desarrollan cuando el trabajador labora menos en comparación de un trabajador de tiempo completo. Las jornadas de tiempo completo en Guatemala son 3. La jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta. La jornada diurna tiene un límite de horas de 8 horas al día, 44 a la semana, y para efectos de pago, como lo hemos hablado, según la Constitución, de 48 horas. En el tema de la jornada nocturna son 6 horas diarias, 36 a la semana. Y en el tema de las jornadas mixtas son 7 horas diarias y 42 a la semana. ¿No podríamos pensar entonces que una jornada a tiempo parcial es reducir la jornada ordinaria, diurna, mixta o nocturna? O sea, no sería realmente lógico pensarlo así, porque entonces lo que estarías haciendo es dividiendo una jornada que ya es existente y es una jornada completa. La jornada a tiempo parcial es una jornada que por su misma naturaleza es una jornada nueva. Es decir, si lo ves así, no podríamos entender que, entonces él trabaja 8 y ella trabaja 4. Debería entrar a las 8 de la mañana y salir a las 12 del mediodía, porque se va a desarrollar una jornada ordinaria y como se desarrolla en la jornada ordinaria, vamos a limitarla a la mitad de la jornada completa. No, la jornada de tiempo parcial debería ser una jornada que se desarrolle con un número de horas menor, ¿verdad? A un valor de hora. La pregunta es, ¿cuál será el cálculo de la hora, ¿verdad? ¿Será el valor que se publicó para la hora diurna, nocturna o mixta? Entonces, allí es donde encuentran muchas dudas la aplicación del convenio. No debería, entonces, al final, estamos hablando de situaciones que se están dando. Al final, hay necesidad de emplear a gente de tiempo parcial y hay gente que quiere trabajar por tiempo parcial, que es personas que no pueden tener un trabajo tiempo completo porque, por ejemplo, tienen otras obligaciones. Por ejemplo, podría ser el cuidado de su familia, podría ser acudir a la universidad. Y entonces la pregunta es, si estamos hablando de que son jornadas nuevas o jornadas diferentes, si es una jornada, la mitad de una jornada o una mezcla entre una jornada diurna y una mixta, que sería la otra jornada que hay, el tiempo que se le está pagando y si se llega a un acuerdo en cuanto a las horas que no está por debajo del salario mínimo, ¿esto estaría en contra de la ley? No, en efecto, en la aplicación que se está dando mientras no se dé la regulación, porque sí se necesita una reglamentación para dar viabilidad a esto. No hay reglamento. No hay reglamento. Todavía no hay reglamento. Ya hay un proyecto de reglamento que el Ministerio de Trabajo pues ha estado trabajando, valga la redundancia, pero en efecto lo que pasa es de que el reglamento no ha cobrado vida porque no se ha logrado llegar a un entendido de cómo debería de ser. Se ha planteado una inconstitucionalidad en contra del convenio cuando entró en vigencia. Esta inconstitucionalidad pues no prosperó. No prosperó. Ya se resolvió. No prosperó. Pero, ¿qué pasa si el reglamento en realidad va a atentar contra derechos ya adquiridos y que vayan a disminuir los derechos de los trabajadores? Por eso es que el reglamento debe estar muy bien pensado por el Ministerio de Trabajo cuando lo haga. Este sería un acuerdo gubernativo. Tendría que tener un visto bueno en la Procuraduría General de la Nación, etcétera. Entonces, el tema es que el reglamento que tiene que dar vida tiene que regular cosas tales como cuál será el valor de la hora, si hay un límite para la jornada de a tiempo parcial, porque debería haber un límite. Si se generarían horas extraordinarias. ¿Qué pasa si al final la jornada de tiempo parcial se da en 4 horas diurnas y ordinariamente se crean 4 horas extraordinarias y lo único que estás haciendo es pagando unas horas extraordinarias un poco más bajas, pero al final estás frente a una jornada ordinaria, la conviertes en una jornada completa? Todos estos límites y esta forma de aplicación deben de estar reglamentadas. Hoy, ¿cómo es que se está tomando en cuenta? El salario mínimo establecido era lo que hablábamos la vez pasada, y es que la Constitución y el Código de Trabajo también regula las formas para calcular el salario existe por hora, por día, semana, quincena o mes. Entonces, sí, la misma Constitución también da y el Código de Trabajo el tema de poder calcular el salario por hora.
O sea, al Y final, hablábamos- si existe ya el salario por hora, ¿podría utilizarse esto para hacer ese cálculo? Así es, lo que debería entenderse entonces, Como en todo mínimo, caso, obviamente. es que tú respetes siempre el salario mínimo por hora. Ahora está la jornada diurna, está en un salario mínimo de 90.16. Estos 90.16, incluir bonificación e incentivo, estos 90.16 deberían de ser el monto que si se toma, lo que haya hecho el Ministerio de Trabajo para determinar, o cómo se ha determinado en el acuerdo gubernativo, el valor de la hora es tomando el 90.16, lo divido dentro de 8, sé cuánto me cuesta una hora diurna. 90.16 dividido dentro de 6, sé cuánto me cuesta una nocturna, que es mucho más cara que una diurna, y 90.16 dividido 7, sé cuánto me cuesta una hora mixta. Pero, en todo caso, la hora mixta está por 15 y algo, no recuerdo los centavos ahora. La hora diurna está como por 12 y algo. Entonces, yo considero que debería de entenderse cuál es el salario mínimo que se toma en cuenta independientemente de la jornada en la que se dé. En todo caso, yo aconsejaría a mis clientes tomar los 15 quetzales como mínimo, ¿verdad? Que podría ser lo más caro una hora en nocturno. Pero hay una parte importante que no podemos olvidar y obviar, y es que el convenio 175 regula que el trabajador en jornada a tiempo parcial debe de tener las mismas condiciones, pero en reducción o proporcional a un trabajador de jornada de tiempo completo. Esto quiere decir que si tú te contratas a un trabajador que va a desempeñar una misma labor, pero en jornada parcial, que un trabajador que tiene la jornada de tiempo completo, tú debes de evaluar cuánto le estás pagando por hora a ese trabajador de tiempo completo. No solo tener la base del salario mínimo, sino tener la base de comparación de cuánto es que yo le estoy pagando a ese trabajador. Porque suponte que tú tienes para este trabajador de tiempo completo 5,000 quetzales. ¿Cuánto será el valor de la hora entonces para este trabajador? Ese mismo valor de la hora la deberías de pagar en forma proporcional, ¿verdad? Al trabajador de tiempo parcial. Sí es muy específico el convenio 175 al regular que debe de darse en las mismas condiciones, solo que en forma proporcional a un trabajador de tiempo completo. Si no hay ningún trabajador dentro de la empresa que desempeñe este cargo, dice que lo hagas análogamente con el área o con el área de industria o con el área de la materia que estés trabajando. Evalúes más o menos cómo está el mercado y en base a eso puedas hacerlo. Pero el tema importante acá es que cuál es el objetivo principal en los considerandos o las razones o los motivos que instan al 175 o que motivan al 175, valga la redundancia, es que es justamente eso, que el trabajador pueda tener la facilidad de contratar trabajo en menor tiempo para desarrollar otro tipo de actividades. ¿A quiénes está dirigido? A madres de familia, a mujeres, ¿verdad? Que son madres de familia que puedan atender a sus hijos, a estudiantes, ¿verdad? Que puedan tener la oportunidad de desarrollar una jornada a tiempo parcial y poder ir a estudiar, y a personas que por su simple deseo de que quieren trabajar menos del tiempo establecido porque quieren desarrollar 2 o 3 trabajos, ¿verdad? Lo puedan hacer. ¿Y qué pasa? Vamos a ir al corte y cuando regresemos. ¿Y qué pasa con el empleador que no tiene para pagar un tiempo completo? Vamos al corte y regresamos. Más negocios. El primer programa de negocios en la radio. Preguntas, comentarios en Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Te compartimos un consejo práctico para que uses eficientemente la energía. Utiliza papel aluminio para planchar fácilmente la ropa. Cubre la tabla de planchado con papel aluminio, con la cara brillante hacia arriba, y coloca encima una tela fina. Así plancharás ambos lados de la prenda al mismo tiempo. La energía con la que vivimos nos hace ser quienes somos. Es un consejo de EXA. Vivamos con energía.
Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. La base para establecer, digamos, un valor de un negocio, varios métodos. Uno es múltiplos. Múltiplos existen mucho para compañías, pero compañías públicas que venden billones de dólares en Estados Unidos porque es el único mercado donde hay información, porque es público, obviamente. Pero, digamos, no voy a comparar una compañía que vende, por ejemplo, 250 mil millones de dólares que se vende por 10 veces las ventas con una compañía en Guatemala que no vende esa cantidad. Entonces, muchas veces se usan esos múltiplos como referencia para hablar una empresa. Rudy Santos en Más Negocios. Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos, verás qué simple es la vida. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Innovación, calidad y buen servicio, pero sobre todo pasión por consentir a sus clientes. Y ahora en esta temporada, pues también los camarones de la San Martín en la ensalada de Santa Fe del Mar, con camarones espectacular. Y que le cuento también de la pizza con camarones. Aproveche y pase por la San Martín y disfrute de esta innovación y estas novedades que trae San Martín en esta temporada. Y ya estamos con nuestra invitada, estamos platicando con la licenciada Heidi Chinchilla respecto a esta situación de el casi que es sí pero no y a ver qué pasa en cuanto a si ya se puede contratar a tiempo parcial, jornadas de tiempo parcial, una vez que se aprobó o se ratificó a través del decreto 2/2017 y que entraba en vigencia un año después, que fue marzo, en el cual se podría ya contratar a tiempo parcial. Y entonces hemos hablado ya de este tema y te preguntaba, tú me decías, este convenio está pensado para personas que quieran trabajar un tiempo por horas, por diferentes situaciones. Y te preguntaba, ¿y qué pasa con aquel empleador que solo puede emplear por jornadas parciales? Y te ponía el ejemplo, fuera de micrófonos, de, por ejemplo, estoy arrancando mi empresa, mi clínica, por poner un ejemplo, y tengo un trabajo y por las tardes abro mi clínica para empezar a hacerme de mi clientela, pero solo la voy a abrir 3 horas o 4 horas. En efecto, te comentaba que pues lo que yo te recomendaría en ese caso es celebrar un contrato por hora, que ya está aprobado. Pero justamente como comentábamos hace un momento, es que el problema no es que el convenio no esté en vigencia, el problema es que el convenio está en vigencia, pero no sabemos cómo. El convenio, si tú das lectura, el convenio es demasiado amplio, deja demasiado lugar a interpretación. Y ese es el problema con Guatemala y sus leyes, que la interpretación es tan amplia que puedes considerar que puede favorecer a A, a B o a C. El tema es que yo te decía, ahora el Ministerio de Trabajo está recibiendo los contratos por hora. ¿Qué debes de considerar en un contrato por hora? Por ejemplo, primero, el valor de la hora, de lo que estábamos hablando. Incluso estaba hablando con un amigo hoy por la tarde y hacíamos el cálculo de cómo debería haber sido la fórmula, si entonces era por día, y no sé qué, complicándonos la cabeza. Pero entonces decíamos, ¿qué va a pasar si tú no contratas? Si ese monto no debería ser el que regule, ¿cuál es el valor de la hora que le deberían de dar? Pues hablando con otras personas que están metidas en el medio me decían, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tienes que tomar en cuenta el valor que se ha decretado, que se ha estipulado dentro del acuerdo. Pero ¿qué entonces tienes que considerar y tener mucho cuidado al hacer un contrato por hora? Primero, que no sea un contrato que celebres por hora y que vaya a tener una jornada diurna, porque sería ilógico. Celebro un contrato por hora, pero lo voy a poner a trabajar 8 horas. Ya no puedo tener y tiene que ser muy específico que es un contrato a tiempo parcial, el cual se calculará el salario por hora teniendo un valor de tanto la hora. Trabajará la persona tantas horas al día, ¿verdad?
e importante. El trabajo por hora lo que busca es que también se formalice la relación laboral. Así es. Hablábamos, ¿te recuerdas en alguna oportunidad que Guatemala tiene un alto índice de trabajo informal? Así es. O sea, si nosotros pensamos en la informalidad del trabajo, también discutía yo y le decía a esta persona, la OIT, le decía, ¿qué pasa en realidad si nos ponemos en el marco de la realidad? Podemos tener unas leyes preciosas, si quieres, y divinas, pero yo sigo pensando que hay muchas cosas que no aplican a nuestra realidad. Y si seguimos desprotegiendo a esa gente que realmente no está teniendo, porque le pagas por medio tiempo, le pagas por hora, entonces la idea es no puedo inscribirlo al IX porque le pago por hora. Entonces no tiene una seguridad social, no tiene una cobertura de seguridad social seguridad social, ¿verdad? Pero ya ese es otro tema. Pero el tema es que no tiene esa cobertura y de igual manera sus prestaciones laborales no están cubiertas. Si tú contratas a tiempo parcial, lo importante será es que dentro de tu contrato tú estipules que vas a pagar cada una de las prestaciones laborales, obviamente de forma proporcional. Importante, tienes que pagar el séptimo día. Porque si al final estás contratando jornadas de tiempo parcial y una persona, según la costumbre de la empresa, si lo regula el Código de Trabajo, se elaboran 5 o 6 días, tiene derecho a un séptimo día de descanso remunerado. Entonces tú tienes que calcular. ¿Y el día lo pagas parcial o lo pagas completo? No, el día lo pagas parcial todo en base a todas las proporciones. Exacto. Y como lo vas a pagar por mes, porque no creo que tú quieras venir y decir, bueno, ya cumpliste una hora, te pago tu primera hora. ¿Ya cumpliste la segunda hora? No, ¿verdad? O sea, sería una complicación administrativa, sería muy difícil. El tema es, entonces, calculas el salario por mes. Y al calcularlo por mes, debes de incluir dentro del mes el séptimo día. Otra cosa importante es que estas personas de igual manera tienen el derecho a las vacaciones. No estamos hablando de un derecho disminuido. Estamos hablando de un contrato temporal, sino estamos hablando de un contrato por una jornada específica, un cuarto tipo de jornada, si lo quieres ver así. El tema es que sí se tienen todas estas prestaciones. Las personas tienen derecho a 15 días de vacaciones. Me hacían la pregunta, pero entonces si trabaja mediodía le doy 7. No, es que aquí lo único que estamos hablando es de la cuantificación, o sea, de las prestaciones en dinero que tengas que calcular, pero las prestaciones irrenunciables son irrenunciables y ya están establecidas en la ley. Es decir, te dice que todo trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones, 15 días hábiles, y que puede gozar de estos cuando tenga 150 jornadas. O sea, empezar a pedir Ni siquiera dice horas. No dice horas, ¿verdad? Y no dice días, y no dice complete su día, o sea, y si le faltaron 2, no compute ese día, no. Son 150 jornadas las que se tienen que tomar en cuenta para que el trabajador pueda tener el derecho a pedir vacaciones en algún momento, unas vacaciones anticipadas, por ejemplo. El aguinaldo se debe pagar de forma proporcional en las fechas establecidas. En la bonificación anual. Pero ahí sí es proporcional. Todo es proporcional. La bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, que lo conocemos comúnmente como el bono 14, también debe ser pagado de forma proporcional. Entonces el tema es que si tú lo ves desde esta esfera, es un buen convenio, porque le permite a aquellas personas, estudiantes, madres, etcétera, tener acceso a un trabajo en menor tiempo con toda la protección que se pueda tener. Es más, el convenio habla de que los trabajadores a tiempo parcial también tienen derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la representación por medio de trabajadores. Es decir, que todos los derechos que llevan consigo la relación laboral no es que se disminuyan, sino simple y sencillamente estás disminuyendo una jornada. Y así tú podrías inscribir tu contrato, pero debe ser un contrato muy bien realizado. No un contrato de, se contrata por hora, va a trabajar 3 horas, algunos días, en otros días, no sé, ¿verdad? Entonces, tú debes de poner realmente cuáles son las especificaciones, a qué horas va a realizar el trabajo. Cuando dices la jornada y decías que no fuera una jornada diurna, ¿a qué te refieres con esto? ¿No puedo contratar a alguien que trabaje de 8 a 11? No, bien, sí lo puedes contratar. Lo que no puedes hacer es poner contrato por hora para tratar de pagar menos, contrato por hora, y le vas a decir que va a trabajar nada más 4 días por hora, ¿verdad? Y los vas a poner de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero lo vas a hacer por hora, para calcularlo un poco menor el valor. Y al final solo trabaja 4 en lugar de 5 días. 5. Ajá, y entonces el tema es que tú estás dentro de una jornada diurna y al final estás en 8 horas laborales.
Lo que hay que tener cuidado es no entender que yo puedo pagar por hora dentro de una jornada diurna, por hora dentro de una jornada nocturna, por hora dentro de una jornada mixta. Yo puedo calcular el salario por hora para este tipo de jornada de tiempo parcial. Ok, entonces es un cálculo por hora para una jornada de tipo parcial. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, dijiste lo que hay que poner atención a la hora de considerar un contrato. ¿Qué pasa con la parte del IX? Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @md30. Me pueden encontrar en Twitter como @jjliber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Si querés probar la mejor carne del mundo en Guatemala, no esperes más. Vení al restaurante Alma. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de INTECAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Aquí te esperamos. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. El método tal vez más usado es el método de cuánto genera de flujo una empresa. Y ese método de cuánto genera de flujo una empresa básicamente es cuál es el potencial de la compañía de generar flujo a futuro. Se trae a valor de hoy y a eso se le resta pues todo lo que hay que invertir en capital de trabajo, si hay que reparar, comprar nuevas máquinas, nuevos equipos, nuevos vehículos. Se trae ese valor de hoy restando todo eso. Al total eso le quito la deuda bancaria y lo que sobra es el valor de las acciones al 100%. Rudy Santos en Más Negocios. Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas por libertópolis.com. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya. Hacemos. Prepárate para el futuro con las soluciones tecnológicas de Tigo Business hechas a tu medida. Obtén estabilidad y velocidad empresarial con FiberTech, el internet a través de fibra óptica de Tigo Business. Desde 6 megas y telefonía ilimitada por 629 quetzales sin contrato. Para mayor información, marca al 2428-0099 o visita www.tigobusiness.com.gt. Tigo Business, una solución para cada negocio. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con la licenciada Heidi Chinchilla Trampec de Legal Center acerca de esta contratación a tiempo parcial. Y ya entendí, pero menos, Heidi, en cuanto Ya te hice más bolas. Hay que informarse bien. Tengo entendido que ya está funcionando. Nos mandan una pregunta, Carlos. Carlos Humberto nos dice, yo quiero trabajar por hora para tener varios trabajos. ¿Esto es posible? Sí, es posible. Mira, la exclusividad en el contrato de trabajo debe pactarse. Si tú no pactas una exclusividad como empleador dentro del contrato de trabajo, el trabajador puede ir y trabajar en cualquier otro lugar. Así lo establece el Código de Trabajo. Entonces, si la exclusividad no está pactada dentro del contrato de trabajo, el trabajador puede laborar en otros lugares y, por ejemplo, tomar un trabajo de 4 horas en un lugar, otro de 5 en otro lugar, y si están pilas, trabajar todavía de noche, otras sus 4 horas, perfectamente lo puede hacer. Lo que no podemos hacer es también tratar de tergiversar el convenio y llevar a un trabajo de 1 hora
¿verdad? Y que en esa hora se pretenda que se pague X, que se paguen prestaciones laborales, que se pretenda que ese trabajador de una hora pueda tener un derecho a sindicalización, por ejemplo, ¿verdad? El convenio sí regula que debe ser en comparación de una jornada de tiempo completo, también una disminución, pero razonable. ¿Y por qué hacerlo fácil si lo podemos complicar? Nos pregunta Miguel Ángel. Esta forma de contratación, si una persona tiene 3 trabajos, ¿recibiría entonces 45 días de vacaciones? Ahí viene la... No, recibiría, pues obviamente recibiría los 45 días y sí empezó los contratos y empezó su jornada en distinto tiempo. Pero yo, por ejemplo, si tú eres una empleadora A y yo soy la empleadora B y me dice, mire, tengo vacaciones en el otro trabajo, conmigo lo siento, tú tienes que venir a trabajar. O sea, podrá tener horas de vacaciones de en algún trabajo. Pero, por ejemplo, si tiene 3 trabajos, hagamos la realidad de las cosas. O sea, tendría 15 días... En un trabajo de vacaciones, 15 días en otro trabajo de vacaciones y 15 días, pero no le van a coincidir. No le coincidirían, no. Excepto que sus periodos vacacionales fueran exactamente iguales. Pero si los periodos vacacionales son exactamente iguales, tendrá 15 días hábiles de vacaciones, porque si empezó contigo en enero, conmigo en enero y con la otra persona en enero, los 3 le vamos a dar vacaciones en el siguiente año en enero. Y entonces lo que va a hacer es que no se presenten los 3 durante 15 días. Así es. Lo que pasa es de que si lo vemos así, es que lo que él va a tener es el derecho a sus 15 días dentro de cada uno de los trabajos, a percibir un salario sin tener que ir a trabajar. Desde esos 15, esas 15 jornadas. Pero Guatemala es especialista en hacerlo difícil. O sea que, muy bien dicha la frase, ¿para qué hacerlo fácil si lo podemos complicar? Es lo que yo te hablaba en el receso, es Guatemala no necesita convenios internacionales, necesita una normativa nacional que le dé viabilidad a este tipo de regulaciones o situaciones. Pareciera que si es un convenio internacional lo sentimos como más wow, ¿verdad? O sea, es como, sí, es convenio internacional. Además, en la pirámide de Kelsen, que es la pirámide de la jerarquía de las leyes, los convenios internacionales en materia de derechos humanos, y el trabajo es un derecho humano, entran en la misma categoría y jerarquía de la Constitución. Y esa es la pregunta que te hacía fuera de micrófonos, porque te decía, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hacen en Estados Unidos sin tantos problemas y tienen contratación? O sea, contratar por hora no es un tema. Primero, el common law. O sea, estamos hablando de 2 formas distintas de regulación, ¿verdad? Estados Unidos tiene mucha autonomía de voluntad en la contratación. Guatemala no, ¿verdad? Estamos en otro tipo de regulación. Segundo, Estados Unidos, te quiero contar que Guatemala tiene un mega récord de convenios ratificados. Estados Unidos no ha ratificado muchos convenios. Es más, Estados Unidos no ha ratificado el convenio 175. Y no creo que lo haga. No, en la actualidad, entre los 17 países que han ratificado, la mayoría son de Europa, ¿verdad? Y entonces, por lo que voy entendiendo, al final tu punto es, no es necesario ratificar un convenio si ajustamos o adecuamos las reglas para poderlo hacer de forma más sencilla con nuestras propias leyes. Es más, deberíamos de hacerlo así, porque según también lo que te comentaba anteriormente, Guatemala estuvo a punto de tener una comisión de encuesta que es una comisión realmente que su nombre en traducción pues se ha dado mal porque no es una comisión de encuesta, no es encuestar lo que viene a ser, ¿verdad? Sino es una comisión de control y ejecución de la Organización Internacional del Trabajo por varias denuncias que se han tenido por incumplimiento de convenios. Yo siempre digo, por ejemplo, el convenio de la erradicación del trabajo infantil. Guatemala lo ratificó. ¿Ha podido erradicar el trabajo infantil? Un catedrático que tuvimos en el doctorado hizo la siguiente pregunta y me encantó cuando la hizo y dijo, a ver, cuando vinieron muchos representantes de la OIT para saber por qué no se daba vida y no era realmente la ejecución del convenio no estaba siendo pues satisfactoria, uno de los campesinos se le acercó a uno de ellos y le preguntó, ok, de acuerdo, usted quiere que mi hijo no trabaje. La pregunta es, le voy a hacer 3 preguntas. ¿Quién va a educar a mi hijo en este arte, en este oficio que yo practico? ¿Quién se lo va a enseñar? Porque él al final me ayuda en esto. Segundo, ¿quién va a generar el dinero que mi hijo genera? Y tercero, usted me está diciendo que entonces mi hijo lo que tiene es un derecho a educación y que vaya a estudiar. La escuela pasa en huelga. Y está a no sé cuántos kilómetros. Está a no sé cuántos kilómetros, no reciben clases. Y entonces, ¿y si lo dejo en casa, quién lo cuida?
Entonces la pregunta del millón es, ¿Guatemala está preparada para ratificar estos convenios? Que son muy nobles, que el espíritu es muy bueno, que la intención es maravillosa. Y que de buenas intenciones está empedado el camino al infierno. Dice, si tengo 2 trabajos, pago doble X, ¿se pagará la parte proporcional? Justamente hablábamos contigo que es la parte proporcional por cada uno de los empleos. El IX es importante, esa pregunta me la hacías tú. ¿Sí tendré la cobertura al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Sí. Y justo te comentaba que cuando se llegó al IX y se hizo ver el tema del convenio 175, los del IX se quedaron así con cara de, ok, ¿cuál es lo nuevo? Porque en realidad existen ya reglamentos que permitían que se pudieran hacer aportes por hora. Entonces, trabajadores que ya recibían menos del salario, el IX sí los cubría cuando tú hacías un aporte proporcional a su salario. Lo que sí es que el IRTRA no los cubre, ¿verdad? Porque es menos del salario mínimo. Hay algunos programas que no son cubiertos, ¿verdad? En el INSS están el IBS y el EMA, que es invalidez, vejez y sobrevivencia, enfermedad, maternidad y accidentes. Y entonces deberá de regularse y entenderse, porque uno de los principios de la seguridad social es la solidaridad y la subsidiariedad. Y entonces esto quiere decir que yo, joven, que estoy aportando, permito que la persona que tenga necesidad de utilizar el seguro social o una persona ya de avanzada edad, pues tenga el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social esta capacidad de pagar las prestaciones en dinero, las prestaciones médicas, las prestaciones que puedan darse en jubilación. Pero entonces, si se va a disminuir la cantidad que se va a aportar, porque va a ser proporcional, entonces no se puede tener la misma cobertura. Lo que sí es que se tendrá que tener una cobertura a razón de accidentes, maternidad y enfermedades profesionales o comunes. Cuando decías que no tiene cobertura del IRTRA porque es por debajo de un salario mínimo, ¿qué pasa si yo tengo, y no sé si se puede dar el caso porque al final las contrataciones entre más libres sean mejor, pero por ejemplo, situaciones en las cuales yo contrato a alguien que me da un servicio de asesoría, alguien que ya se retiró, pero que gana por encima del salario mínimo en cuanto a su puesto, aunque fuera por hora? No sé si me estoy explicando. No. Por ejemplo, alguien ¿Viste mi cara de sin interrogación? Sí, si la hubieran visto. Voy a replantear la pregunta. Una persona ya se retiró, es un ejecutivo y yo lo quiero tener en mi empresa porque él está interesado en darme asesorías o darme una asesoría, pero lo voy a contratar durante 1 año o 2 años o lo voy a tener por un tiempo, pero él va a estar trabajando 3 horas a la semana, al día. Y eso es lo que él quiere trabajar. Al momento de yo contratarlo, no le puedo pagar el salario mínimo porque no va a venirse a trabajar conmigo. Pero tengo que pagar algo más. O sea, quedamos en un acuerdo de cuánto le voy a pagar y es a tiempo parcial, porque no va a estar las 8 horas. ¿Cómo funciona ahí? En ese caso, una de las partes importantes es que aun cuando las personas ya están jubiladas, pueden seguir aportando al IX, ¿verdad? Para los programas que no tienen que ver con la jubilación, ¿verdad? Para tener la misma cobertura. Entonces, y no hay prohibición que un trabajador jubilado pueda seguir laborando. Entonces, lo que pasa es que cuando hablábamos de la cobertura del IX, obviamente va a ser proporcional, pero en este caso está muy bien porque va a tener la cobertura de enfermedad, maternidad y accidentes. Si es hombre, pues no la de maternidad, pues, pero sí para su esposa, en esa edad me imagino que ya no, pero el tema es que sí se tiene este tipo de cobertura. Ahora, en el caso del IRTRA, sí habría que ver cuáles serán las nuevas regulaciones que tendrá el IRTRA al respecto. Ahí dependerá del reglamento del IRTRA. Exacto, de las regulaciones del IRTRA, porque el IRTRA a la fecha, si no se paga una cierta cuota, o sea, que pueda llegar al salario mínimo, a las personas no les dan la participación en el IRTRA. Claro, pero entonces si esta cuota sí pasa el salario mínimo, sí, podríamos decir que sí estaría cubierto preliminarmente. Esto podríamos Así hablar. Es. Y ya estamos por irnos, Heidi. El tiempo se nos ha ido muy rápido. ¿Cuál es el consejo que le darías? Porque yo me quedé con muchas preguntas al respecto. Pareciera que ya lo estábamos haciendo y que tal vez como lo hacíamos antes era menos complicado que ahora con el convenio y con este decreto 2/2017. Pero, ¿qué consejo nos darías a quienes están pensando o quienes ya están trabajando, llevando a cabo estos contratos, haciendo estas contrataciones de tiempo parcial?
En efecto, si ya las llevan a cabo, regularícenlas, ¿verdad? Es decir, hay que regularizarlas haciendo un contrato con todas las estipulaciones que ya te mencioné en alguno de nuestros segmentos y debe registrarse ese contrato en la Inspección General de Trabajo. Yo siempre he dicho, y es una cosa muy corta, la reina existe sin el príncipe, ¿verdad? El príncipe no existe sin la reina. Y la reina es la relación laboral. La relación laboral se perfecciona desde el momento que una persona se sienta en su escritorio, empieza a trabajar y la relación laboral perfecciona el contrato de trabajo. Entonces, si tú no lo tienes y si estás trabajando en este tipo de modalidad, lo que va a pasar es que sí vas a tener algún tipo de reparo, porque debe especificarse muy bien el contrato. Otro punto importante es que también hay que estar pendiente de la reglamentación que será publicada y que cuando se lleguen los acuerdos pertinentes pueda darse respecto a las jornadas de tiempo parcial, porque muy probablemente habrá un límite establecido de horas que pueda trabajarse en jornada de tiempo parcial, qué pasará con las horas extraordinarias, cuál será el valor, si ahí se calcula un valor distinto, etcétera. Y más que esto, no es un tema de páguele a todo su trabajador por hora, en tiempo parcial el salario mínimo por hora, es compare la relación de tiempo completo y en base a ella evalúe el tema de un tiempo parcial. Si a esta persona le paga 5,000, evalúe cuánto es la hora. O sea, tienes que saber cuánto va a costar esa hora y en base a esa hora pagarle a esta persona. Y es lo que te va a ayudar a poder tener un parámetro legal, que pueden haber muchos reparos de este convenio y que cuando entren los mecanismos de control de la Organización Internacional del Trabajo podamos tener muchos temas ahí por resolver, claro, pero ahorita podríamos darle vida así. Perfecto. Entonces, al final regularices esta relación laboral y regularice cualquiera, no importa si es a tiempo parcial o cualquier tipo de jornada, regularícela porque ahí es donde está estableciendo cuáles son las condiciones y el marco sobre el cual se está llevando a cabo esta relación laboral. Así es. Entonces, haga sus contratos. Muchas gracias, Heidi. A ti, María Dolores, por la invitación. Muchas gracias por haber aceptado y muchas gracias a todos ustedes quienes nos mandaron sus mensajes. ¿Dónde te pueden localizar si quisieran, si tuvieran alguna otra pregunta o tienen algún sitio web? ¿Dónde pueden? Tenemos nuestra página web que es legalcenter.com.gt, así también la página en Facebook, Legal Center. Estamos ubicados aquí en Géminis 10, nivel 19, oficina 1906 y al teléfono 23 35 34 55. Nuevamente, 23 35 34 55. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos quienes nos ayudaron a compartir esta información. Síganla compartiendo, compartan nuestra transmisión para que pues cada vez vayamos entendiendo cómo funciona este tema del ámbito laboral, que yo sé que estamos muy metidos en sacar adelante la empresa, que estamos muy metidos en ver cómo logramos nuevos contratos con nuestros clientes, cómo abrimos nuevos mercados, pero no olvidemos también esta parte muy importante para evitarnos problemas futuros. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libertópolis presentó a María Dolores.